Bienvenidos a la tercera entrega sobre los derechos que aparecen reflejados en las dos cartas originales o que le dan origen a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, mejor conocidas como ONU y OEA. Esta es la última entrega que nos va a hablar sobre los derechos. Vamos a tener una entrega más donde van a hablar de los deberes. Vamos a compartir entonces las diapositivas en donde salen expresados esas últimas reflexiones que nos tienen sobre los derechos. Iniciamos con una que es muy importante, que es la salud y el bienestar. La ONU nos habla en el artículo 25, inciso primero, sobre que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Miren qué interesante que ellos dividen lo que es la salud del bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su propia voluntad. Muy interesantemente, este artículo de las Naciones Unidas nuevamente nos repite toda persona. Eso debe de entenderse como toda persona, ya sea natural o jurídica. Y muchas personas, muchos futuros abogados, expresan preocupación porque dicen, ¿qué derecho a la salud y al bienestar puede tener una persona jurídica? Y en realidad es bastante interesante esa pregunta de cuál es la salud y el bienestar al que puede tener derecho una persona jurídica. ¿Qué es la respuesta que hemos encontrado? Bueno, la persona jurídica tiene el derecho a, por medio de sus representantes, a poder ostentar de una equidad legal. Por ahí empecemos. Es decir, que así como yo pago mis obligaciones, así las personas jurídicas también tienen que pagar sus obligaciones. Así pues, como yo tengo derecho a ciertos beneficios en donde a mí se me puede atender en un hospital público, pues las personas jurídicas, y aquí ese derecho a la salud, pueden negociar que a sus dependientes, es decir, a sus autoridades, a sus empleados y a todos aquellos que puedan beneficiarse de ella, tengan ese acceso a la salud, que al final le va a dar un bienestar a esa compañía o a esa ONG o a ese estado. En otras palabras, el derecho a la salud de Honduras como persona jurídica es asegurar que tanto sus funcionarios como sus empleados, como sus contratistas, como todos los que habitamos en Honduras tengamos esa salud. Esa es una teoría bastante nueva, por decirlo de alguna manera, porque antes lo que se pensaba era más bien que solo se atañaba al bienestar. Pero nosotros ahora nos damos cuenta que muchas veces la salud del ser humano, de la persona humana, puede ser afectada por esas negociaciones que puede hacer una persona jurídica, ya sea para bien o para mal. Entonces, ese derecho a la salud es justamente el derecho que van a tener ellos como representantes nuestros de salir al exterior, de poder negociar o de poder conseguir algo que nos beneficie a nosotros en nuestra salud. Algo que nosotros vemos bastante ahorita con esta pandemia del COVID son las reacciones que han tenido no solo el Estado en sí, sino que las diferentes asociaciones, gremios, ONGs y otras diferentes instituciones de salud como los hospitales privados. Cómo ellos han defendido a los propios empleados, a los familiares de los empleados o cómo ellos los han dejado desamparados. Un caso que es bastante conocido, que sucedió muy recientemente, es de un muchacho que estaba haciendo su práctica y como parte de su práctica él no estaba cubierto por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y la razón por la cual no estaba cubierto es bastante sencilla, porque su gremio ha decidido que aquellos que están haciendo la práctica no pueden optar
a ese beneficio que ellos han negociado. Entonces, ellos como gremio han decidido proteger a su propio gremio única y exclusivamente, no así a los que van a ser futuros integrantes de su gremio. Pero él ya estaba en práctica, ya estaba próximo a ser parte del gremio y el gremio de ellos ha dado la respuesta de que pues no son parte de mi gremio todavía, aunque estén a un paso de estarlo, ellos no lo son y por ende, pues no pueden beneficiarse de estos programas que pues le dan algún tipo de seguridad salubre a los médicos de Honduras. Muy interesante ese caso realmente. ¿Cuál fue la respuesta que dio el Estado de Honduras en ese caso y en todos los casos más que han habido de COVID? La respuesta es, pues vaya al Hospital del Tórax, vaya al Hospital San Felipe, vaya al Hospital Escuela, es decir, existen otras instituciones públicas a las cuales usted puede ir, así como va cualquier otro hondureño. Y nos dan también la opción que si podemos pagar, pues nos podemos internar en un hospital privado. Es decir, nos garantizan que de alguna manera nosotros podemos acceder a la salud. Muy interesante ese caso. Lo segundo que ustedes deberían de ver es que usan no solo la palabra salud, sino que bienestar. ¿Por qué? Hay razones históricas y hay razones que son bastante recientes. La primera razón histórica es que antes la salud únicamente incluía las cosas de la anatomía y no incluía las cosas de la salud mental. Eso ha empezado a cambiar, pero aún todavía no tenemos esa visión de que también lo mental es parte de la salud. Además de eso, usualmente cuando se habla de la salud, estamos hablando históricamente, inclusive hasta hace menos de 20 años seguía siendo la realidad, que a nivel mundial la salud únicamente era algo proactivo, es decir, nosotros miramos el problema y lo resolvemos, pero no era algo preventivo, de nosotros queremos prevenir que a usted le dé el problema. Eso también es bastante novedoso, el hecho de que nosotros sepamos de que existen cosas que nosotros podemos hacer para que no nos den las enfermedades. Les voy a dar un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso es las personas que tienen hipertensión y diabetes. Ambas enfermedades son genéticas. Usted como ser humano no puede hacer nada en cuanto a que su cuerpo en algún momento no va a darle una reacción negativa debido a estas enfermedades, tanto la hipertensión como la diabetes. Pero nosotros podemos prevenir que se le exprese. Un claro ejemplo de eso es mi papá. Mi papá toda su vida, desde que era niño hasta que se casó, porque cuando se casó tuvo el aumento de peso del casamiento, ¿verdad? Así es como le dicen las felices 15, las 15 libras que uno aumenta al casarse. Para él fueron mucho más, pero él cuando se casa, él todavía seguía pesando 150, entre 150 y 160 libras y él mide aproximadamente 5 pies 8. Entonces, él estaba dentro del rango normal de su peso, él hacía ejercicio, caminaba mucho debido al trabajo que tenía y entonces él mantenía sus niveles normales de azúcar. No es como que él se lo estaba revisando, pero sí sabía que su papá había tenido diabetes tipo 1 y que él tenía que pues hacerse su revisión anual y él siempre salía normal. Cuando él empieza a ganar de peso, él empieza a sentir dolores de cabeza, muy feos, muy agudos, que lo dejaban botado en la cama un día entero a veces. Yo recuerdo cuando era niña levantarme y que mi mamá me dijera, no haga bulla, mi amor, porque su papi tiene dolor de cabeza. Y no sabían cuál era el origen hasta que él le dijo a su médico, es que mi papá era diabético. Y el doctor lo queda viendo y le dice, pero has aumentado de libras tú, Eduardo. Es decir, no es bueno que alguien hijo de un diabético aumente de libras. Le hacen el examen y resulta que él tiene diabetes tipo 2. Eso no significa de que él no la tenía antes. Eso lo que significa es que no se le había expresado porque él tenía una dieta balanceada y hacía ejercicio. Ya una vez casado, su vida se vuelve un poquito más sedentaria, no hace tanto ejercicio. Él antes iba de cacería, se metía en montes y mi mamá pues no es mucha del monte, no es mucha de andar
los lugares que tienen, bueno, ni grama, porque ella es alérgica a la grama, imagínense. Entonces ella se quedaba en su casa y él, como típico recién casado, quería estar con su esposa, entonces dejó de ir de cacería. Ese era un ejercicio bastante fuerte el que él hacía, subiendo y bajando montañas para irse de cacería con sus amigos. Y entonces le dice el doctor, bueno, ahora tenés que empezar a cuidarte. Si tú logras rebajar y volver a una vida que no es tan sedentaria, tú vas a lograr que la diabetes tipo 2 no se te exprese. No significa que él va a reversar su diabetes y que él no va a ser diabético más. Significa de que él puede tomar pasos para no tener que tomar insulina, metformina y todas las demás medicinas que puede llegar a tomar un diabético. Por mucho tiempo él logró hacerlo. Él logró tener ejercicio. Recuerdo que él iba al gimnasio, luego tuvo un tiempo que se iba a caminar con los amigos a la vía olímpica, pero luego empieza la era de los secuestros en Honduras y entonces ya él y sus amigos pues se empiezan a cuidar un poquito más. Al principio iban con guardias, después mi papá decía qué horrible, yo vivo en Honduras, yo soy de un país tan bello, porque yo tengo que andar con guardias, no me gusta, no quiero, etcétera, etcétera. Y por optar por la seguridad, tanto él como sus amigos se volvieron más sedentarios. Y mi mamá muchas veces me decía, a mí me gustaba que él se fuera con sus amigos, yo sabía dónde andaban. En ese entonces, pues en las primeras veces no existía celular, así que no es como que ella lo podía tener vigilado, ¿verdad? Pero me dice, yo sé que anda con sus amigos, yo sé que andan haciendo ejercicio y cuando él regresa, hasta regresa de mejores ánimos, porque obviamente hacer ejercicio, los que hacen ejercicio saben que eso libera oxitocina al cuerpo y entonces uno se siente alegre. A veces uno no quiere ir a hacer gimnasia y después de hacer se siente tan bien, ¿verdad? Es eso, justamente el cuerpo libera esas hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces, tanto él como sus amigos empezaron a expresar varias enfermedades que no se les expresaba cuando ellos hacían esas actividades. A mi papá pues se le vuelve a expresar la diabetes y no era que estaba desaparecida, no estaba desaparecida, lo que pasa es que él se la estaba controlando de una manera natural. Y a sus amigos pues les empezó a dar hipertensión. A uno de ellos inclusive le dio un infarto al corazón pues que seguía comiendo como que si estuviera él en cualquier otra actividad y obviamente no podía porque ya tenía una vida más sedentaria. Entonces, todo lo que ellos estaban haciendo, todo lo que yo les he contado, era justamente algo preventivo que ellos hacían. Pero al dejar de hacerlo, se les vuelve a expresar esas enfermedades. Y ahora ellos tienen que tomar medicinas, ahora ellos tienen que inyectarse muchas veces insulina o tener que ir a chequeos más rutinarios, especialmente porque ya están avanzados de edad, ¿verdad? Entonces esas cosas antes eran vistas únicamente la reacción al problema. Hoy en día nosotros ya vemos que le podemos aparejar a la salud la prevención. Muchos a esa prevención le llaman el bienestar, no le llaman la salud. Porque cuando usted está previniendo, usualmente no va al médico, usualmente no está tomando medicina, usualmente no lo estamos inyectando con nada. Entonces usted realmente no es como que va a un profesional de la salud hasta que no tiene ya la expresión de su problema. Entonces esas cosas es lo que hace que en las cuestiones de la ONU se diga salud y se diga bienestar. Se dicen ambas cosas. Además de eso dice que el bienestar también incluye la alimentación, muy importante, porque si yo me alimento bien, como vegetales, como frutas, como proteínas, usualmente esas son como las más importantes junto a la grasa, entonces yo voy a tener una vida bastante saludable. Depende de la edad que yo tenga, ustedes van a ver que las personas que son muy fit, que son muy dadas a tener un cuerpo muy bien protegido, incorporado y todo lo demás, comen grasa, comen proteína, comen verduras y en poca cantidad fruta. Y usualmente los carbohidratos para ellos es casi inexistente, pero cuando ellos tienen hijos y los niños están creciendo, les dan carbohidratos, porque ese niño sí necesita ese azúcar. Ese niño sí necesita ese carbohidrato. Entonces, eso es parte de una alimentación sana y balanceada. No es bueno que estén comiendo Burger King todos los días los niños, ¿verdad? No, tampoco es bueno que solo les estemos dando como que si fueran conejitos, solo les damos una ensalada. No, los niños están en crecimiento, su cerebro está en crecimiento y como tal nosotros tenemos que darle esa alimentación sana.
Además de eso, tenemos que tener vestimenta, muy importante. Si se fijan, ahí no dice que tiene que andar con Michael Kors y con polo y nada de eso, sino que simplemente vestidos. Eso es algo que es muy controversial porque a veces nosotros vemos que los millonarios andan sin marca y más bien la gente pobre es la que anda con Adidas y con Puma y todas esas cosas. Entonces, el vestimenta, lo que es importante es que usted tenga cómo cubrirse de los elementos, cómo cubrir su cuerpo para que no tenga ningún efecto negativo ni que alguien vaya a querer atentar en contra de su cuerpo. Vivienda, porque necesitamos techo para taparnos de la intemperie. Asistencia médica, obviamente va muy de la mano con la salud, y los servicios sociales necesarios, esas redes de las cuales estábamos hablando anteriormente. Además de eso, la red social que necesita existir por cualquier cosa que sucede en su vida que usted no tenga previsto que suceda. Muchas veces el desempleo no es algo que yo quiera tener. Muchas veces el desempleo ni siquiera es algo que los jefes quieren tener. Solo miren esta pandemia del COVID. ¿Usted cree que los jefes quieren despedir a tanta gente? La respuesta es no, porque baja su producción. Entonces, estas cuestiones del desempleo no necesariamente es algo que nosotros deseamos, mucho menos desear una enfermedad, una invalidez. Nadie quiere ser inválido de alguna manera, ¿verdad? La viudez también es considerada bastante importante, especialmente en los hogares que están conformados, porque los hijos de esos hogares dependen de ambos salarios. Y una viudez puede afectar ese nivel de ingreso, esa calidad de vida que tiene ese niño. La vejez, porque ustedes sabrán, bueno, yo ya estoy dentro de los que no puede aplicar a ciertos trabajos porque dicen que es hasta los 35 y yo ya pasé de los 35, ¿verdad? Dicen de tanta edad, y ya yo a la mayoría de esos trabajos pues ya no puedo aplicar. Entonces a veces la vejez es algo que discriminan en contra de nosotros por la edad. Y cualquier otro caso que esté ajeno a nosotros que haga que perdamos ese medio de subsistencia, es decir, ese trabajo. Para la OEA nos habla también de toda persona y la persona dice que tiene el derecho a su salud, a que su salud sea preservada por medios sanitarios y sociales. Y ahí es donde está la dimensión de la persona jurídica, que ellos pueden no solo dar, sino que negociar que se le dé a sus colaboradores, ya sea de alto rango adentro de su junta directiva o sus empleados o inclusive los clientes que ellos puedan tener, pues puede negociarse tanto que ellos sean el que lo da como que ellos puedan asistir a un centro médico. Y también nos dice que tiene relación con la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, tal cual como nos lo dice la ONU, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. En otras palabras, acá dándole la responsabilidad a dos cosas. Primero, le da una responsabilidad al Estado cuando nos habla de los recursos públicos. Segundo, le da una responsabilidad a la comunidad, es decir, yo debería de poder donar al niño en contra del cáncer, no solo para que exista, sino que para que ellos puedan atender a estos niños. Yo debería de poder donar a Lema Romero para que mire a las personas ya adultas que no son niños, pero que pueden tener cáncer. Entonces aquí le da esa dimensión de la responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad social que nosotros tenemos como parte de nuestras comunidades. Algo tan importante, no depender únicamente del Estado, no necesariamente que nuestra obligación solo sea con el Estado, sino que nuestra obligación con nuestra propia comunidad. Luego tenemos la protección a la maternidad y a la niñez. La ONU nos lo dice en el 25.2, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. ¿Por qué la maternidad y la infancia tienen cuidados especiales? Que nosotros les debemos asistencia especial. No es por la mujer. Si la mujer usualmente cuando tiene a sus hijos ya está mayor, ya está hecha y derecha, ya puede trabajar, ya puede hacer lo que ella quiera. Lo que estamos haciendo es cuidando a ese niño en esa etapa crucial para la formación del niño. Recuérdense que el niño, desde el momento en que se sabe que la mujer está embarazada hasta el momento en que el niño cumple los 2 años, es considerado un momento crucial en la vida de ese niño, usualmente conocido como los primeros 1000 días,
Esos primeros 1000 días son cruciales porque ahí es donde se desarrolla el cerebro del niño. Ese niño necesita tener no solo una alimentación adecuada, que la mejor de todas es la leche materna, aunque no queramos entenderlo, esa es la mejor nutrición que puede tener un niño recién nacido, la leche materna. No solo de eso estamos hablando, sino que también estamos hablando acerca de la estimulación mental que ese niño va a tener. Ese niño desde el momento en que está en el vientre puede reconocer sonidos. Ahí es donde usted le puede empezar a enseñar diferentes idiomas a ese niño desde el momento que está en el vientre de su mamá. Si la mamá habla diversos idiomas, ella debería de hablar esos idiomas mientras esté embarazada. Y además de eso, al nomás ese niño nazca, exponerlo a la mayor cantidad de idiomas. Además de eso, exponerlo a colores, exponerlo a figuras, exponerlo a diferentes realidades para que este niño vaya desarrollando su cerebro. Si usted tiene un niño desnutrido desde que está embarazada la madre, porque la madre está desnutrida, el niño puede nacer con diferentes problemas, empezando con el labio leporino. Antes se creía que el labio leporino solo le daba a los niños de las madres que tenían sífilis. Y ahora nosotros entendemos que no es así. Ahora nosotros sabemos médicamente hablando, especialmente en lugares como Honduras, en lugares que son considerados el tercer mundo, que la mayoría de los niños que tienen labio leporino es justamente por desnutrición de la mamá. Entonces la razón por la cual nosotros le damos ácido fólico para que se les forme bien su cerebro, les damos vitaminas, les damos calcio a esas madres, no es por la mamá, es por el niño que está dentro de ella. Y la razón por la cual nosotros atendemos a la mujer en el parto es por el niño, porque sabemos que para el niño no solo es importante nacer, sino que tener a su mamá alrededor de él. Y encima le damos una protección especial a las mujeres en el tiempo de lactancia, porque el niño necesita el mejor alimento que puede obtener, que es la leche de la mamá. Entonces estos cuidados especiales se los damos a los niños que están en esa situación tan vulnerable y que si nosotros no hacemos lo posible por esos primeros 1000 días porque sean sanos, va a ser demasiado difícil que ese niño entienda las cosas que le queremos enseñar, sea un ciudadano productivo cuando crezca, pueda tener trabajo, no se convierte en delincuente o no se convierte en una carga para el Estado, que al final del día sería una carga para todos los que pagamos impuestos. Este artículo también nos dice algo bastante especial y nos dice que todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual protección social. Y eso lo vemos cuando vemos el derecho de origen. La OEA en su artículo 7 nos dice que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especial. Y nuevamente ahí vemos que ellos protegen a la mujer en estado de gravidez, es decir, embarazada, o en la época donde está dando de mamar, le decimos nosotros aquí en Honduras, que no es más que dar la leche materna. Y luego nos recuerda que todos los niños tienen ese derecho a un cuidado especial. Muy importante la diferencia que hace la ONU a la OEA, porque la ONU nos habla de la infancia. La infancia usualmente es considerada de los 9 años para abajo. La OEA nos habla de los niños y eso todavía no existe una definición a nivel mundial. Por ejemplo, en los países europeos los niños son los menores de 14 años. En las Américas usualmente el niño es antes de los 18 años y pues varía de lugar a lugar. Entonces, en las Américas usualmente cuando decimos el niño estamos hablando de alguien menor de 18. Luego nos vamos a esto que hablábamos de la igualdad de origen. Muy importante porque la ONU cuando nos habla de esa igualdad de origen, lo lamento, se me copió la de la OEA, entonces regreso a la diapositiva anterior. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él, matrimonio, tienen el derecho a igualdad protección. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una igualdad de origen, es decir, que no importa si yo nazco adentro o afuera del matrimonio, yo tengo que ser protegido por el derecho, ¿sí? La protección en cuanto a la igualdad de origen. Esa igualdad de origen lo que significa es justamente que yo tengo el mismo derecho a los alimentos, yo tengo el mismo derecho a la vivienda, yo tengo el mismo derecho a la educación, sin importar quién es mi mamá y quién es mi papá. Pero es que él nació afuera, él es hijo de P.
No es que eso no importa, porque él no fue el que decidió nacer, ¿verdad? Él simple y llanamente nació. Él simple y llanamente existe y se le tiene que dar protección desde el momento que está adentro de la mamá. Yo no voy a castigar al hijo por las cosas que hace el papá. De eso justamente nos está hablando en cuanto a esa protección que se merece, que es igual, sin importar de dónde es que usted viene. Luego pasamos a la educación. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la educación va a tener una finalidad. Esa finalidad va a ser una finalidad bastante específica. Para la ONU, en el artículo 26, inciso segundo, nos dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto al derecho, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es decir, que yo cuando estoy educando a un niño, inclusive a un adulto, cuando ya estamos en la educación terciaria, yo lo que tengo que hacer es desarrollarlo como un ser humano. Y además de eso, tengo que fortalecer que ese ser humano respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que yo las encuentro en la Constitución. Dice que además se va a favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, algo que todavía no existe a nivel mundial, pero ese es el fin al que queremos llegar. Queremos que haya comprensión, es decir, yo entiendo qué es lo que tú me quieres decir, yo entiendo cuáles son tus problemas, yo entiendo cuáles son tus beneficios por ser parte de Honduras. ¿Existen beneficios por ser parte de Honduras? Claro que sí. Yo entiendo tu personalidad, eso estamos hablando. La comprensión es entender, saber el origen de las cosas, darle una manera a todo el mundo a entender por qué nosotros somos como somos. La segunda es la tolerancia. Cuando hablamos de la tolerancia no significa aceptación. Bajo ningún punto significa aceptación, porque si no, ahí diría aceptación. Y ustedes como futuros abogados deberían de saber algo muy importante para nosotros, y es lo siguiente. Si ahí quisiera decir aceptación, ahí diría aceptación y no diría tolerancia. Todas las palabras que yo pongo adentro de un tratado, las pongo ahí de esa manera porque tienen un significado especial. Cuando yo hablo de tolerancia, yo lo que estoy diciendo es, yo permito que tú estés ahí. Yo te escucho lo que me estás diciendo y yo puedo estar en contra de lo que tú me dices. Ejemplo, para los países anglosajones, la familia solo es mamá, papá, hijos. Eso es lo que ellos definen como familia. Y nadie más debería de meterse dentro de esa familia, ni tienen derechos, ni tienen obligaciones. Esa no es la realidad que nosotros tenemos en América Latina. En América Latina, para nosotros, la familia es todo lo ascendente y todo lo descendente. Y aun si uno de los padres no responde por ese hijo, ustedes saben que nosotros podemos perseguir a los abuelos para que respondan por ese niño. O sea que nosotros entendemos que la familia va un poco más allá de solo el núcleo familiar, mamá, papá, hijos. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos cuando nosotros les explicamos estas cosas? Ellos nos dicen, ok, nosotros no creemos que eso sea lo correcto, pero ok. Y entonces así como ellos nos dicen, ok, nosotros deberíamos de verlos a ellos y decirles, ok. A nosotros nos parece que tiene bastante beneficio el hecho que no se meta la suegra a hablar, pero también vemos que hay ciertas deficiencias cuando nosotros no encontramos al papá y entonces no encontramos al papá o no encontramos a la mamá y ahí se murió todo y ese niño está desamparado. Entonces nosotros tenemos que tolerar, que no significa aceptar. Tolerar es yo miro, yo te escucho, yo te entiendo, pero no estoy de acuerdo contigo. Inclusive te puedo decir por qué no estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Eso es tolerar. Y la otra cosa es la amistad, y la amistad es muy importante. Y la respuesta porque es tan importante que nosotros tengamos amistades a nivel internacional es porque, número uno, así garantizamos la paz. Yo no me voy a pelear con un amigo o no quisiera pelearme con un amigo. Y número dos, en momentos de crisis o problema, el que nos va a ayudar es el amigo. Si no piensen en las cosas que nosotros vivimos con el COVID. ¿Quiénes son los que nos han ayudado? Nuestros amigos, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito estatal. Los que nos han ayudado son los amigos. ¿Ok?
Luego decimos de que tiene que ver no solo eso entre las naciones, es decir, adentro de Honduras que los lencas se lleven bien con los mestizos, que se lleven bien con los chortí, ¿sí? No solo eso, sino que también nosotros deberíamos de tolerar esos grupos étnicos o religiosos, es decir, que los católicos nos respetemos con los protestantes, que nos respetemos con los judíos. Les estoy mencionando los grupos que son más grandes aquí en Honduras, que son los protestantes y los católicos. Me da bueno, cólera muchas veces a mí cuando yo entro a las páginas de las redes sociales y yo veo que están los católicos insultando a los protestantes. Ustedes no son verdaderos cristianos porque ustedes no siguen a Pedro y el asiento de Pedro y no sé qué. Y los cristianos, los que se autodenominan cristianos, que en realidad todos lo somos, ustedes no son verdaderos cristianos porque ustedes creen en el asiento de Pedro y creen en el Papa y etcétera, etcétera. Y nos peleamos entre nosotros muy públicamente y yo quedo así como, espérese un momento, pero si es que si los dos creemos que Jesucristo es hijo de Dios, que Él fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato y que Él fue crucificado por salvarnos a nosotros, por sus pecados y los míos, ¿sí? Sus pecados y los míos. Si yo creo en eso, yo soy cristiano. Ve qué fácil, cristiano significa que yo creo en Cristo, punto. Les digo, dejen de pelearse. ¿Quién gana con que nosotros nos estemos peleando? Esa es la pregunta que yo usualmente les hago. ¿Quién gana? Es que ustedes creen en la Virgen María. Les digo, usted también cree en la Virgen porque usted cree de que Jesús nació de una mujer, entonces cree en la Virgen, punto. No, pero es que ustedes rezan a la Virgen. Les digo, ay, Dios mío, aquí vamos otra vez. O sea, si usted no sabe, averigüe, deje de inventar, averigüe qué es lo que realmente hacemos. Pero ahí no enseñamos tolerancia, ahí nosotros decimos y gritamos y por Facebook y por Instagram y de todo, yo veo todas las cosas que se dicen tanto los católicos a los protestantes como los protestantes a los católicos. Y yo quedo así como, pero señores, si somos lo mismo, nosotros somos cristianos, ¿cuál es el pleito? ¿Quién gana con que estemos peleados? Siempre pregúntense eso. No existe tolerancia en un país como Honduras, en donde la mayoría de nosotros somos cristianos. Ahora imagínense en los lugares donde la mayoría no es cristiana, sino que es de otras fes. Miren el desastre que hay en Israel, en donde existen tres fes que realmente son muy poderosas: la religión judía, la religión cristiana, o sea, cristiana de donde viene Cristo, ¿verdad? Ahí sí. Y la musulmana, y entre ellos se están matando, literalmente se tiran cohetes de uno al otro, y no cohetes de estos de Navidad, ¿verdad? Sino que cohetes de verdad, se tiran entre uno y el otro. Entonces no hemos logrado hacer eso, pero esa es la finalidad a la que nosotros queremos llegar. En todo deberíamos de estar, ¿verdad?, promoviendo esa actividad de Naciones Unidas que debería de ser fundada en la paz. Eso es lo que nos dice este artículo 26.2. O sea que nosotros queremos desarrollar al ser humano para que sea alguien que respete los derechos humanos, las libertades que se encuentran en cada una de las constituciones, para poder llegar a la paz. Esa es la finalidad de la educación, desarrollarlo a usted para que podamos tener paz. La OEA, en su artículo 12, párrafo 1 y 2, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe de ser inspirada, y miren ahí ve, nos inspiramos de los principios de la libertad, moralidad y solidaridad humana. O sea que esos son los tres principios que nosotros deberíamos de tener en mente cuando nosotros educamos, ya sea a nivel de prebásica, básica, secundaria, o sea, prebásica, primaria, secundaria y terciaria, que es el nivel universitario, ustedes, ¿sí? Nosotros deberíamos de mantener en mente el principio de proteger las libertades que nosotros tenemos. 2, que creen compases morales ustedes, que sepan lo que es bueno y lo que es malo y que ustedes decidan cómo actuar. Y tercero, tener esa solidaridad entre uno y otro. Y si se fijan, ese derecho no solo es para nosotros, es también para los centros educativos, porque ahí dice toda persona tiene derecho a la educación. Cuando nos habla de eso, no solo nos está hablando de ustedes los alumnos, está hablando de nosotros. Yo como catedrática tengo el derecho a educarlos con esos principios y UTH, que es una persona jurídica, tiene el derecho a decirle a sus catedráticos que esta es la finalidad a la que nosotros perseguimos.
Miren qué interesante. El segundo párrafo nos dice que asimismo tiene el derecho de que mediante esa educación se le capacite para lograr una digna subsistencia en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. En otras palabras, nosotros lo que queremos es educarlos a ustedes para que o consigan un trabajo o creen trabajos. Eso que va a permitir que ustedes tengan un mejor nivel de vida, que sean abogados en el ejercicio independiente, que sean abogados que trabajan para una empresa, que sean abogados que trabajan dando clases en UTH, que tengan un mejoramiento en su vida, que su vida sea mejor que como era antes de que ustedes se educaran. Muy interesante. Y que ese mejoramiento no solo tiene que servirle a usted, sino que a la sociedad donde usted vive. Porque ¿de qué sirve que yo sea millonario? Piénselo. ¿De qué sirve que usted sea millonario si todos los que están alrededor de ustedes están en la miseria? Usted va a vivir tranquilo, usted va a vivir en paz, usted va a tener algo de seguridad de que cuando usted salga de su casa va a llegar de vuelta a su casa con vida. Usualmente la respuesta es no. O sea que nosotros deberíamos de vivir en algo en donde nosotros realmente podamos darle ese beneficio a todos los que nos rodean. La educación primaria, ambas nos dicen que debería de ser gratuita. La ONU en el artículo 26, inciso primero, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Eso significa que usted tiene derecho como ser humano, como persona humana, a educarse, pero que las instituciones educativas tienen derecho a brindarla. Esa partecita. Por eso es que les digo, tan importante de reflejar en qué exactamente es lo que nos está diciendo con toda persona. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. En otras palabras, la educación primaria. Esa nos dice la ONU que es la que debería, a toda costa, de ser gratuita. No nos dice que la educación secundaria o la educación formativa o la educación vocacional debería de ser gratuita. Nos dice la elemental y la fundamental. Esa es la que debería de ser gratuita. ¿Podemos dar más que esa como gratuita? Respuesta sí, claro que podemos dar más allá de lo que se nos exige. Por eso es que nosotros vemos en lugares como Honduras que se da la secundaria de manera gratuita y un costo simbólico la universidad cuando la hacemos en la educación pública. En otros lugares como por ejemplo Alemania, Finlandia, Dinamarca, la educación hasta el nivel de maestría es gratuito. Miren qué interesante. Sin embargo, nosotros pagamos, los que más pagan en impuestos aquí, su porcentaje es 25%. Eso es lo máximo que nosotros llegamos a pagar sobre nuestro salario o sobre nuestros ingresos, ¿sí? El impuesto sobre la renta, 25%. Sin embargo, en lugares como Dinamarca, usted llega a pagar lo máximo que llega a pagar en Dinamarca es el 90% de sus ingresos. Imagínese usted el impuesto sobre la renta que nosotros pagamos aquí como 25%, en Dinamarca llega hasta el 90%. El mínimo que usted paga en Dinamarca, o sea, si usted está, bueno, si usted gana menos de 10,000 euros no paga nada, pero si usted está ganando 10,000 euros, necesita vivir con alguien más, necesita que le estén dando ayuda social. 10,000 euros en Europa es nada. Pero si usted ya gana más de 10,000 euros, lo que usted paga en impuestos es aproximadamente el 52% del impuesto sobre la renta. O sea que muchas personas dicen, esta educación es gratuita, pero la realidad es que sale de algún lugar. Y ese lugar de donde sale, si usted es uno de esos países que no recibe ayuda del extranjero, es justamente de los impuestos de sus nacionales, de sus habitantes, de los que están ahí trabajando, ¿sí? En el caso de Honduras, nosotros recibimos bastantes donaciones, de ahí nosotros podemos hacer ese pago de esos inmobiliarios, de esas cuestiones educativas, pero también sale de nuestros impuestos. Muy interesantemente, ¿verdad? Hemos visto cuáles son esos gastos que nosotros hacemos en educación, que para muchos es un gasto y no una inversión. Razón por la cual decimos eso es porque, bueno, yo tengo alumnos que escriben Honduras sin H. Yo creo que yo nunca voy a superar
Jamás voy a superar el hecho de que yo tuve un alumno que en examen me escribió Honduras sin H y con O mayúscula. Nunca jamás lo voy a superar. Y ni hablarles de que nosotros tenemos un desastre en la redacción. No sabemos lo que es una oración, no sabemos lo que es un párrafo, no sabemos cómo se usa la coma de Oxford. Hasta el día de hoy yo a mis propios colegas les digo, hey, la coma de Oxford, y me quedan viendo así como, ¿la coma de qué? ¿Y eso con qué se come, abogada? Así me han preguntado a mí algunos de mis alumnos, ¿verdad? Entonces, no tenemos realmente una educación, ni siquiera la elemental y fundamental, que es donde se aprende a hacer esa redacción, no la tenemos, mucho menos con poder nosotros decir, sí, obvio, ¿dónde está esa inversión? Yo no miro inversión, yo miro gasto cuando miro esas cosas. La OEA, en su artículo 12, párrafo cuarto, nos dice que toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria. O sea que es así de manera directa. Nos dice que nosotros deberíamos de tener el derecho de recibir la educación primaria. O sea que sí nos lo dice ya de manera específica la primaria. Y nos repite por lo menos. O sea que podemos dar más allá de esa. Algo muy importante que ustedes deberían de saber es que aunque aquí nos dice que nosotros tenemos el derecho a recibirla de manera gratuita, no nos está diciendo que no puede existir la pagada. No nos está restringiendo a que yo pueda ir y buscar algo más allá. Lo que está diciendo es que el gobierno, el Estado, tiene que hacer esa inversión para darla de manera gratuita. Y que ya sea la persona natural o la jurídica, puede decidir si ellos van a darla gratuita o pagada si usted es un ente privado. Es decir, una escuela privada de primaria puede decir, nosotros vamos a dar la educación primaria gratuita siempre y cuando usted se quede con nosotros en secundaria, y si no, de manera retroactiva, usted tiene que pagar esa educación primaria. Ellos pueden decirlo si ellos quieren. Ok, entonces, cuando se dice toda persona tiene el derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, no significa que estamos quitando la pagada, lo que significa es que tiene que haber una opción gratuita, ¿sí? Luego vamos a la educación secundaria. La ONU en el 26.1 nos dice que la instrucción técnica y profesional, o sea que eso ya estamos hablando de una educación secundaria, habrá de ser generalizada. Es decir, que todos vamos a tener acceso a ella. Eso es lo que quiere decir generalizada. Todos vamos a tener acceso a ella. La OEA no dice nada al respecto. Con la educación terciaria, la ONU en el 26.1 nos dice que el acceso a la educación superior será igual para todos en función de los méritos respectivos. En otras palabras, yo puedo acceder a una educación terciaria siempre y cuando yo pueda llenar los requisitos. Eso significa en la UNA tomar un examen de admisión. Eso significa en UTH presentar su título de secundaria. ¿Sí? O sea que yo tengo que llenar esos requisitos que son considerados méritos para yo poder ir a esa educación superior. Tiene que ser accesible para todos los que llenemos esos requisitos. La OEA no dice nada al respecto. Luego hay algo que es bien interesante, que es la elección educativa de los padres. En la ONU, en el artículo 26, inciso tercero, nos dice que los padres van a tener el derecho preferente, o sea que ellos son los que van a tener la preferencia, que significa obligación y derecho, de escoger qué tipo de educación es la que se le va a dar a su propio hijo. Si yo quiero que mi hijo vaya a una escuela pública, va a ir a una escuela pública. Si yo quiero que mi hijo vaya a una escuela privada, va a ir a una privada. Si yo quiero que mi hijo aprenda en idioma español y inglés, así va a aprender. Si yo quiero que ese niño, además de que sea español e inglés, vaya a una escuela que le enseñe su religión, pues la voy a meter a ese niño al San Miguel, voy a meter a esa niña al María Auxiliadora, voy a meterlo al de Barán y Antares, voy a meterlo a Arroyos, si yo quiero que solo esté con varones, si yo quiero que solo esté con mujeres. Si yo quiero darle clases en mi casa, si yo quiero que ese niño tenga una educación en donde yo sea el que lo guíe, eso va a ser decisión mía. Yo soy el que voy a decir qué es lo mejor para que ese niño pueda desarrollarse.
Y yo sé que muchos de ustedes que tienen hijos saben que no todos los niños aprenden igual. Y a uno de ellos le va a dar éxito que tengan un sistema tradicional en donde lo sienten 6 horas en una mesa y le enseñen las matemáticas en pizarra, y va a tener otros hijos en donde usted le tiene que decir, no, mi amor, venga para acá, vamos a jugar con los lápices. Y entonces usted le va a poner lápices enfrente y le va a decir, mi amor, este es un lápiz, estos son 2 lápices y aquí hay un lápiz. Y yo le agrego uno más, y hay 3 lápices. Y aprenden de una manera exploratoria. Y no es malo que ellos sean así. Ninguna de las dos, una es mala y otra es buena, no. En el caso de mi casa, mi hermana era muy tradicional, ella aprende mejor del sistema tradicional, yo aprendo mejor del sistema haciendo. Yo necesito hacer para entender, siempre he sido así. Entonces, no es que sea uno mejor que el otro, no es que uno sea bruto y el otro sea inteligente, no. Solo es que nosotros aprendemos de maneras distintas y el padre es el que es responsable de ver qué es lo mejor para su hijo. Y si usted no vela por sus hijos, nadie va a velar por ellos. El Estado solo le va a decir esto es lo mínimo que él tiene que saber. Tiene que saber leer, tiene que saber escribir y tiene que saber, no sé, no sé qué más es lo que está pidiendo el Estado hoy en día para una educación especialmente primaria. Leer, escribir, matemáticas, que sepan sumar y restar, ¿ok? Si eso es lo que ellos piensan que es lo importante, eso es lo que les van a enseñar. Quizás yo pienso que es algo más importante darles ciencias, darles arte, ¿sí? Tal vez yo creo que eso también es importante, entonces yo eso voy a buscar una escuela que esté de acuerdo a mi niño. Si yo no defiendo a mis hijos, nadie lo va a defender. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces la ONU nos dice, el padre no solo es que va a tener el derecho, sino que el deber. Realmente ahí nos está diciendo ustedes, los padres son los que tienen el deber de buscar y escoger la mejor educación para sus hijos. Es un derecho que nosotros tenemos. Yo lo quiero poner en una privada, lo quiero poner en la pública, yo quiero que hablen 4 idiomas. Yo tengo un vecino justamente aquí que tienen un bebé de 2 años y el bebé sale a caminar todos los días. Y cuando sale a caminar, empieza a hablar con el papá en alemán. Y yo me quedaba pensando, bueno, ¿y qué será que ese niño solo habla alemán? Y el otro día quedaba viendo a mi esposo estaba hablando en inglés por teléfono, estaba afuera limpiando el carro, hablando en inglés, y le habla en inglés perfecto al niño. Y dije yo, oh, wow, el niño sabe alemán y sabe inglés. Y entonces salgo yo al balcón y le digo, hola, le digo yo al vecino, y me dice, hola, me dice en español, ¿verdad? Español hondureño. Hola, me dice, y le digo yo, ¿cómo está? Y me dice el niño, hola, doña Laura. O sea que sabe hablar 3 idiomas, como mínimo sabe 3 idiomas. Y es una pizarrita de 2 años que lo sacan a caminar para que aprenda cómo correr, cómo hacer de todo, ¿verdad? O sea, esa es cuestión de los padres que ellos han querido darle eso a ese niño. Algo tan importante, el exponerlo a tantos idiomas es importantísimo para su desarrollo mental. Entonces, eso ya es cuestión de los padres, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Luego nos hablan de la vida cultural. La ONU en el 27, inciso primero, nos dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Súper importante el hecho que diga toda persona, porque cuando hablamos del proceso científico, yo como ser humano va a ser muy difícil que pueda hacer un proceso científico como desarrollar una vacuna. Usualmente eso va a suceder adentro ya sea de una institución universitaria o de una institución o una empresa, una sociedad mercantil o dentro de una ONG. Ahí es usualmente donde se hacen. ¿Por qué? Porque desarrollar una vacuna o desarrollar un medicamento nuevo usualmente toma millones, si no es que billones de dólares. Ni siquiera en Lempira se cuantifica en dólares. Necesitamos laboratorio, necesitamos lugares estériles, necesitamos diferentes reactivos, necesitamos medicamentos, necesitamos el virus o la bacteria o la enfermedad que queremos, necesitamos hacer ensayos, ya sean animales, que usualmente ahí es donde se hace primero en los animales, o en los seres humanos. O sea que estamos hablando de un proceso entero para ese progreso científico. Por ende, necesitamos personas jurídicas que nos ayuden a financiar. Y si se fijan, esa última parte dice, y beneficiarse de sus resultados.
o sea que tenemos el derecho a venderlo. Una vez que yo lo he desarrollado y he gastado tanto en ese desarrollo, en ese progreso, yo debería de tener el derecho de lucrarme. Justamente empecemos por recuperar la inversión y luego poder yo lucrarme de ese invento que he hecho. Justamente una de las cosas que es bien importante es que nosotros sepamos la importancia que tiene no solo en las cuestiones científicas, sino en las cuestiones artísticas. Una de las cosas que a mí más me hace falta de vivir en Estados Unidos y de mi tiempo viviendo en Japón es que inclusive de manera gratuita, usted como persona natural puede ir y ver obras de arte, ya sean de artistas meramente nacionales o artistas internacionales, que puede ser que estén vivos o que estén muertos ya. Usted puede acceder a ellos de manera gratuita, y cuando le digo manera gratuita es justamente porque esas ONGs, esas empresas, esas universidades hacen un esfuerzo económico para que nosotros podamos acceder a ellas de manera gratuita. O sea que esa vida cultural, esas artes, también son importantes. Así como para muchos, como mi esposo, es importante estar en contacto con la naturaleza. Para mí es muy importante hacer contacto con las artes, el ballet. Para mí es exquisito ir al ballet. Yo siento como que me viene una euforia cuando estoy en el ballet y miro esas proezas atléticas que hacen enfrente de mí. O sea, para mí eso es wow. Ir y quedarme un día entero adentro de un museo, eso hacía yo cuando estaba en la ONU y me sentía demasiado eh, saturada, demasiado presionada. Lo que hacía es que cogía un día, usualmente el sábado, que era cuando menos trabajaba, no significa que no trabajaba en sábado, era cuando menos trabajaba, y debido a que yo tenía gafete que decía que yo trabajaba dentro de Naciones Unidas, podía acceder de manera gratuita a ciertos museos. Y entonces yo me quedaba sentada en medio de una sala y quedaba, solo volteaba, ve, ahí está Monet, ahí está Manet, ahí está Renoir, y quedaba viendo yo, y eso me daba a mí un sentimiento de paz. Eso me daba ese crecimiento espiritual que tanto necesitaba en ese momento. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener el acceso a esas artes también es importante. Y las personas naturales disfrutamos de ellos o podemos crearlos y ganar dinero por hacerlo. Pero las personas jurídicas también nos ayudan en el financiamiento, también nos ayudan en tener acceso gratuito a este, y también nos pueden ayudar en comercializar y hacer que esto sea conocido por todos. ¿Sí? Entonces es muy importante. La OEA en su artículo 13, párrafo primero, nos dice que toda persona tiene el derecho de participar, o sea, tomar parte en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten del progreso intelectual y especialmente en los descubrimientos científicos. O sea que aquí nuevamente nos habla de ese lucro que nosotros podemos tener, ese beneficio que nosotros podemos tener, que pueda resultar de eso que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Muy importante que nosotros lo sepamos. Y en ambas nos habla acerca de la comunidad, obviamente porque nosotros lo que queremos es beneficiar a todos, no solo beneficiarme yo, sino que beneficiar a todos. Cuando estamos hablando del desarrollo de una vacuna, yo me puedo beneficiar con la primera apuesta o con la apuesta anual de esa vacuna, pero en realidad la mayoría de los que se van a vacunar alrededor mío son los que van a tener ese beneficio de esa vacuna. Obviamente, estamos hablando también del beneficio económico que voy a tener yo por haberla creado, ya sea yo como ser humano científico de manera unilateral o como parte de una sociedad, ya sea mercantil o una sociedad sin fines de lucro. Luego nos hablan de la protección de la autoría. En la ONU, en el artículo 27, inciso segundo, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Muy interesantemente, aquí de lo que estamos hablando es, primero que todo, de los intereses morales. Es decir, que cuando yo desarrolle algo, habiendo trabajado para alguien más, siempre debería de estar mi nombre adentro de esas personas que hicieron el descubrimiento. ¿Ok?
Obviamente, si yo lo hago de una manera unilateral, pues obviamente yo le voy a poner mi nombre, a menos de que quiera usar un seudónimo. Pero eso ya es una cuestión mía. Sin embargo, es muy importante reconocer que cuando nosotros desarrollamos las cosas para alguien más, aunque ese alguien más esté pagando para que yo lo desarrolle, mi nombre siempre debería de aparecer. ¿En dónde? En la literatura, ya sea como autor de un libro. Abogada, espéreme. Existen autores de libros en donde ellos no ganan ni un 5 por haber escrito un libro, sino que la persona con la que ellos trabajaban son los que, o con los que trabajan, son los que ganan el ingreso. Respuesta: sí, claro que sí. Ya sean las universidades que hacen el lucro de ese libro que usted publicó, sin embargo, sale mi nombre, o una empresa que ellos tengan, que eso se da mucho en Europa y en Estados Unidos, en donde le pagan a usted por hacer esa redacción. Y le dicen, luego de que tú hagas la redacción, ahí va a salir tu nombre, pero el que va a ganar el ingreso voy a ser yo, porque yo te pagué para que vos te sentaras a escribir. Entonces sí, se da empresas, bufetes que hacen eso para que las personas puedan sentarse y tomar 10 horas a la semana, por ejemplo. Es una práctica bastante conocida en Estados Unidos y en Europa, que le dicen el departamento de, vamos a ver, pro bono, va a gastar 10 horas a la semana redactando un libro acerca de los retos que tiene hacer litigios pro bono. Entonces, ahí va a salir mi nombre, Laura Miranda Fleffield, pero el que va a ganar el lucro por ese libro va a ser el bufete. Y así también sucede en las ONGs. Si usted le pagan adentro de una ONG para escribir un libro, usted va a salir como autor del libro, pero el que va a ganar los ingresos va a ser esa ONG. Muy interesante saber esa parte, ¿verdad? Entonces los intereses morales es que se sepa quién es el autor, que se sepa quién es el científico que creó esa vacuna, que se sepa quiénes son los responsables de ese avance en literatura, en arte, que usted fue el que hizo el cuadro, por ejemplo. Pero esos son los intereses morales y muy por aparte están los intereses materiales. Esos intereses materiales es el dinero que usted pueda ganar. Yo le hago una comisión, por ejemplo, aquí en Valle de Ángeles hay un muchacho que talla madera excelente, lindo las creaciones que hace. Y nosotros le hemos comprado varias piezas. O sea, él usualmente la firma dentro de una montaña, ahí pone su nombre, en una montañita de las que hace dentro de sus tallados. Eso va a ser la autoría de él. Él siempre va a ser el autor de eso, pero yo puedo venderlo a mi gusto. O sea, yo tengo el derecho material, que como yo le pagué por hacerme eso, yo luego puedo coger eso que es mío y revenderlo. Mire qué interesante esa parte, ¿verdad? Igual sucede con los que desarrollan nuevos medicamentos o los que desarrollan nuevas terapias. O sea, AstraZeneca, Oxford desarrollan vacunas para el COVID y los que se van a beneficiar económicamente van a ser AstraZeneca y Oxford. El científico que los desarrolló, cuando usted abra la literatura de esa vacuna, ahí le va a salir quiénes fueron. Quizás es una lista bastante larga de unos 25 o 30 científicos, pero el que va a recibir el beneficio material van a ser esos que estuvieron atrás de desarrollar ese avance científico. En la OEA, artículo 13, párrafo segundo, nos dice, tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor. Y nuevamente, recordar la diferencia entre los intereses morales, que es yo soy el autor, ese trabajo es mío, yo lo desarrollé. Y lo material, yo puedo lucrarme de eso que desarrollé o alguien ya me pagó para desarrollarlo y por ende ellos son los que van a lucrarse de ese nuevo invento, progreso, desarrollo que hemos hecho. ¿Okay? Luego tenemos el orden social. En la ONU, en el artículo 28, nos dice que toda persona tiene derecho a que se le establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y cuando hablamos del orden social, tenemos que ver varias cosas. Primero que todo, la seguridad física. Eso es primero que todo. Si yo no tengo seguridad física, va a ser muy difícil que yo pueda concentrarme para poder tener una seguridad en otra índole.
¿sí? Entonces, el orden social no solo nos habla acerca de la sociedad en sí, sino cómo controlar esa sociedad. Primero, como les digo, y muy especialmente en países como Honduras, la seguridad física. Pero además de la seguridad física, tenemos que tener otras condiciones que dejen que nosotros tengamos un orden social. ¿Cómo qué? Como el respeto al derecho. En otras palabras, que funcionen la fiscalía, la procuraduría, la policía en cuestiones investigativas, que nosotros sepamos de que si algo malo nos pasa, algo malo le va a pasar al que hizo que yo pasara algo malo, al que hizo que yo sufriera lo que estoy sufriendo, a ese lo voy a perseguir la ley. Eso también es importante. Y que una vez que lo persigan y hagan la investigación, que los juzgados hagan lo suyo. Muy importante. Y cuando decimos que el juzgado haga lo suyo, recuerden, presunción de inocencia, eso también es muy importante. Que tal vez nosotros digamos fue el fulano y no fue el fulano, sino que fue el gemelo del fulano. ¿Ok? Entonces, que el juzgado pueda hacer esa valoración de la prueba que le presentan y que no vaya a decir es que tiene cara de maleante, sino que realmente digan, ahí están las huellas dactilares, ahí está el ADN, en cuestiones civiles hubo un contrato, usted lo quebró, ¿por qué? Porque tengo evidencia de que usted quebró el contrato. En cuestiones de familia, ¿es hijo suyo, sí o no? ¿Qué dice el ADN? ¿Es suyo o no es su hijo? Porque si es su hijo, usted tiene que pagar. Y si no es su hijo, esos casos son traumantes, cuando el padre ha estado no solo pagando, sino que involucrado emocionalmente con el niño y resulta que no es hijo de él. Y usualmente me ha pasado con el padre. Es raro que me pase que me han confundido un niño en el hospital, aunque sí he visto esos casos también. Entonces esos también son altamente traumáticos y van a tener efectos en la familia entera. Pero yo necesito un juez que me diga, ay no, pobrecito, no, como él siempre ha estado ahí, entonces él es papá de ese niño. O yo necesito un juez que me diga, no, el papá del niño es el fulano de tal. Y el fulano de tal es el que tiene no solo que pagar, sino que también tiene que involucrarse en la vida de ese niño. Y la respuesta sana y saludable es que el juez no puede basarse en los sentimientos, el juez tiene que basarse en la evidencia, tiene que hacer una valoración, tiene que ver cómo este caso en específico se ajusta a la ley que ha dictado el Congreso y nosotros podemos llegar a una sentencia sana. ¿Sí? Entonces, ese orden social no solo es mi seguridad física integral que tiene que defendérmela, sino que también esa seguridad legal que yo tengo que tener. Obviamente, para tener un mejor ordenamiento social, necesito tener educación, necesito tener salud, necesito tener trabajo, necesito tener ingresos económicos, ¿sí? Entonces, va un poco más allá de lo que usualmente nosotros pensamos en orden social, pero lo que sí nosotros deberíamos de saber es que fundamentalmente, ¿sí? Muy necesariamente, yo lo que necesito tener es seguridad física, unos entes investigativos responsables y ordenados y una seguridad legal que en realidad a mí me dé respuesta cuando yo la necesite. ¿Sí? La OEA no dice nada al respecto. El imperio de la ley lo desarrolla la ONU en el artículo 29, inciso segundo y tercero. Nos dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. En otras palabras, el imperio de la ley. Nada me puede limitar a mí más que lo que la ley diga, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. En otras palabras, aquí de lo que nosotros realmente estamos hablando es que nosotros vamos a respetar la ley natural. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley natural y el positivismo, verdad? Y siempre que nosotros miremos que existe una ley que es injusta, podemos luchar en contra de esa ley injusta para que dentro de nuestro propio Estado cambie la ley injusta. Muy importante, ¿verdad? Esa parte. O sea que nosotros no es como que vamos a seguir la ley a ciegas. ¿Existen leyes que son injustas? Sí, sí existen. ¿Cómo las vamos a revertir? De la manera legal, no haciendo cuestiones ilegales. No, es que como el gobierno
hace que nosotros paguemos un impuesto y no nos protege, entonces vamos a pagar un impuesto de guerra a la mara. No, esa no es la manera adecuada de luchar en contra de impuestos que no creemos que sean legalmente constituidos. La manera de hacerlo es interponiendo los recursos legales existentes para que esos impuestos dejen de existir. O sea que nosotros podemos hacer que la ley se acople a la ley natural. Eso es justamente lo que nos está diciendo este artículo, que nada nos puede limitar más que la ley y que si existen leyes que no van de acuerdo a la ley natural, nosotros podemos luchar en contra de ellas. Luego nos dice que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y si ustedes recuerdan en su clase de Público 1, les dice que el propósito principal de Naciones Unidas es llegar a la paz. Si existen leyes que no nos dejan llegar a la paz, entonces esas leyes no deberían de ser cumplidas. ¿Cómo las vamos a dejar de cumplir? Erradicándolas, cambiándolas, derogándolas, no incumpliéndolas de manera tajante, sino que cambiándolas, ¿ok? La OEA en su artículo 33 nos dice que toda persona tiene el deber, y aquí nos viene la primera vez que vemos esa palabra deber, de obedecer a la ley, es decir, nada está por encima de la ley. ¿Toda persona significa el Estado de Honduras? Sí, toda persona significa también el Estado de Honduras. Acuérdense que el Estado de Honduras es una persona, ¿sí? Toda persona significa un monstruo grande como Tigo, que es una transnacional, o Walmart, que es una transnacional. Claro que sí, toda persona también significa Walmart y Tigo y PriceSmart y todas estas grandes empresas que tenemos. ¿Todas las personas significa también abogada de las Naciones Unidas? Sí, también las Naciones Unidas tienen que obedecer la ley. Muy importante esa parte. Toda persona significa todos, ya sean naturales o jurídicos, todos tenemos que obedecer la ley. Y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre. O sea, nuevamente, Burger King, McDonald's son de los Estados Unidos, allá está su casa matriz, pero ellos están en Honduras, ellos tienen que obedecer la ley de Honduras, no solo la de Estados Unidos. Y cuando nos habla de mandamientos legítimos, ahí justamente nos está hablando que no tenemos que obedecer esas instrucciones o órdenes que emanan de las autoridades que están en contra de la ley. Si a mí una autoridad me dice, mira, está bien, todo excelente, pero tenés que soltar el billete, eso es ilegal. Eso no debería yo de seguirlo, más bien debería de denunciarlo, ¿ok? Entonces, esas son cuestiones que nos está diciendo la OEA, que nosotros tenemos que tener el imperio de la ley y tenemos que respetar la ley de nuestro estado original, la ley del estado donde estamos. Yo me voy de viaje a Costa Rica, tengo que respetar la ley tica. Yo me voy de viaje a, no sé, Colombia, pues tengo que aceptar la ley colombiana. Yo me voy de viaje a México, tengo que respetar la ley de México, ¿ok? No solo es la ley de Honduras la que tengo que respetar, sino la de ellos también. Y que nosotros no deberíamos de respetar todas las cuestiones que sean ilegales, ¿ok? Muy importante esa parte. Ya por último, nos dice que existe una prohibición de la supresión. Eso nos lo dice la ONU en el artículo 30 y la OEA es callada en ese respecto. La ONU nos dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. ¿Y qué exactamente es lo que significa eso? Eso lo que significa es, si ya nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, nadie, ni el Estado, ni una empresa, ni una ONG, ni la ONU misma puede atentar en contra de esos derechos y esas libertades. Diciendo, no, mire, es que aquí sale mi derecho. No, usted no puede violar mi derecho basándose en algo que diga la carta. No. Todos los derechos de todos tienen que ser respetados. No, pero es que a mí no me gusta, no sé, no me gusta Claro, entonces yo le voy a iniciar una actividad para que ellos no tengan esa libertad de expresión que sale en esa carta. No,
Su libertad de expresión tiene límite. Esa expresión está limitada con la verdad. Si usted está hablando con la verdad, no hay problema. Pero si usted quiere coartarle la libertad a Claro de expresarse, no puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, mis derechos no son más importantes que los suyos. Yo no puedo utilizar mis derechos para decirle que usted no tiene derechos y todos tienen que respetar mis derechos. Y eso incluye el Estado, eso incluye la ONU, eso incluye las empresas, las sociedades mercantiles, eso incluye las ONGs y eso incluye otro ser humano. ¿Ok? Ahí es donde nosotros terminamos con esta tercera entrega acerca de esos derechos que salen adentro de nuestras cartas constitutivas, cartas originales, tanto de las Naciones Unidas como de los Estados Americanos. Gracias por compartir conmigo. Los espero en la siguiente entrega.